Si se invierten $21,000 en una cuenta durante 20 años, calcule el valor de la inversión al final de 20 años si el interés es A, 8% de interés simple por año, B, 8% de interés compuesto anualmente, C, 8% de interés compuesto trimestralmente, y D, 8% de interés compuesto mensualmente. Para la parte A, porque tenemos un interés simple, utilizamos la fórmula de interés simple que se muestra aquí a la derecha, donde A, la cantidad después de 20 años, es igual a P sub 0, la inversión inicial de $21,000. Multiplicado por la cantidad 1 más R multiplicado por T, donde R es la tasa de interés anual como decimal y T es el tiempo en años. 8% como decimal es 0.08. T, el tiempo en años, es 20. Y ahora vamos a la calculadora para determinar el saldo de la cuenta después de 20 años. Tenemos 21,000 veces la cantidad 1 más 0.08 veces 20. Times 20. Entrar. Después de 20 años, si la cuenta paga 8% de interés simple, el saldo es de $54,600. Para las partes B, si tenemos interés compuesto y, por lo tanto, utilizamos la fórmula de interés compuesto que se muestra aquí a la derecha. Aviso para la parte B, el interés se capitaliza anualmente, y dado que n es el número de compuestos por año, para la parte B, n es 1. Para la parte 100, tenemos 8% de interés compuesto trimestralmente. Hay 4 trimestres por año, y por lo tanto n es 4. Y para la parte 500, tenemos un interés compuesto del 8% mensual. Hay 12 meses en un año y, por lo tanto, n es 12. Entonces, para la parte B, donde tenemos un 8% de interés compuesto anualmente, A, la cantidad después de 20 años, es igual a P bajo 0, que es $21,000, multiplicado por la cantidad 1 más R dividido por N, donde R es la tasa de interés anual. Como decimal IN es el número de compuestos por año, que en nuestro caso nos dará 0.08. Que es 8% como decimal, dividido entre n, que es 1, y esto se eleva a la potencia de n veces t, donde sabemos que n es 1 y t es el tiempo en años, dándonos un exponente de 1 por 20. Configuremos SID antes de volver a la calculadora. La única diferencia para la parte 100 es que n, el número de compuestos por año, es 4 en lugar de 1, lo que significa A, la cantidad después de 20 años, es igual 21,000 a dólar por la cantidad 1 más ahora R dividido por n va a ser 0.08 dividido por 4. Y el exponente de n veces t es ahora 4 veces 20. Y luego, para la parte 500, donde el interés se capitaliza mensualmente, n es 12 y, por lo tanto, la cantidad A después de 20 años es igual 21,000 a dólar veces la cantidad 1 más 0.08 dividido por 12. Y luego elevado al poder de 12 veces 20. Y ahora vayamos a la calculadora y determinemos estas tres cantidades, redondeadas al centavo más cercano. Entonces, para el 8% de interés compuesto anualmente, después de 20 años, la cantidad es igual a 21,000 veces la cantidad 1 más 0.08. Podemos dejar el dividido por 1, ya que eso todavía nos dará 0.08. Y esto se eleva a la potencia de 1 por 20, que es 20. Entonces presionamos la tecla de exponente, 20, y luego Enter. Al centavo más cercano, después de 20 años, el saldo es de $97,880 con 10 centavos. Y ahora, cuando el interés se capitaliza trimestralmente, el saldo de la cuenta después de 20 años será de 21,000. Multiplicado por la cantidad 1 más 0.08 dividido por 4. Y esto se eleva a la potencia de 4 por 20, que es 80. Entonces presionamos la tecla de exponente. Podemos ingresar 80 o podríamos ingresar 4 veces 20. Entrar. Si el interés se capitaliza trimestralmente, después de 20 años, el saldo es de $102,384 con 22 centavos. Y finalmente, si el interés se capitaliza mensualmente,
Después de 20 años, el saldo será de $21,000 por la cantidad 1 más 0.08 dividido por 12. Y esto se eleva a la potencia de 12 por 20, que es 240. O nuevamente podemos ingresar 12 por 20. Entonces presionamos la tecla de exponente y luego 12 por 20. Entrar. Después de 20 años de interés compuesto mensualmente, el saldo es de $103,462.86. Observe que el saldo de la cuenta aumenta a medida que aumenta el número de compuestos por año. Espero que hayas encontrado esto útil.